Hola, mi nombre es Michael Martínez y hoy vengo a hablarles un poco sobre tomar un intercambio o irse de intercambio más bien. Bueno, como todos sabemos, un intercambio realmente es cuando decidimos aventurarnos a ir a otro país, ya sea con propósitos de estudio o laborales, ¿verdad? Que normalmente viene como respuesta el ir nosotros y regresar, y el hecho de que venga otra persona en nuestra posición, digamos. Entonces, normalmente eso es un intercambio, es ir al extranjero con un propósito laboral o educativo y regresar al país y tiene la excepción, digamos, de que otra persona viene este, em, y viene en nuestra posición, ¿verdad? O sea, nos cambian, mejor dicho. Un intercambio realmente es una experiencia que toda persona en algún momento de su vida debería vivir porque te convierte en una persona más íntegra, en una persona de una mente más abierta, en una persona que entiende y que rompe la barrera de la zona del confort y entiende que allá afuera existen otros idiomas, existen otras personas, existen otras creencias y por lo tanto te convierte de manera indirecta y casi sin quererlo en una persona más comprensiva, en una persona más tolerante, en una persona más admirable también. Entonces, usted dirá probablemente, bueno, Michael, ¿de qué está hablando, verdad? O sea, cómo es que yo irme para otro país a vivir una experiencia intercultural me convierte a mí en una mejor persona? Bueno, lo voy a plantear con un ejemplo. Normalmente las personas que viajan o que salen del país o que toman, por ejemplo, un intercambio, conocen a personas de otros lugares cuyo idioma es diferente, cuyo pensar es diferente, cuyo actuar es diferente. Un ejemplo muy claro sería si yo tomo a una persona que es de Inglaterra, por ejemplo. Se sabe bien que en Europa existe una enorme cantidad de personas de origen musulmán, ¿verdad? Esto ha generado una cierta riña con los locales y con los migrantes, principalmente porque las personas musulmanas o los que vienen de países del Medio Oriente cuya religión principal es el Islam, tienen una forma de pensar, de actuar y de socializar muy diferente a la que lo tienen los ingleses. Por ejemplo, diremos que los ingleses son personas un poco más frías, y lo sé de primera mano por tener amistades de Inglaterra, ¿verdad? Son personas un poco frías, pero no son groseras, no son malas, es que simplemente el actuar, el clima y la idiosincrasia de ellos es así. Es el hecho de ser un poco más fríos, más distantes. Las personas musulmanas son personas más allegadas, son personas más de familias grandes, de reunirse, de hablar, de gritar, de vacilar, ¿verdad? Entonces, sea por la razón que sea, las diferentes personalidades de cada sociedad tienen que convivir en un espacio llamado Inglaterra, ¿verdad? Porque la cantidad de personas musulmanas que llegan, pues es bastante grande, se crean comunas o pequeños barrios, ¿verdad? Donde la mayor cantidad de personas es musulmana o vienen de países musulmanes. Este, entonces, si yo conozco vamos a crear aquí entre nosotros a un personaje ficticio llamado John, por ejemplo, un hombre muy inglés. Entonces John vive en un clásico barrio inglés cuya predominancia es las personas de Inglaterra y un día a este joven le ofrecen un intercambio a un país musulmán. Vamos a nombrar uno que sea predominantemente musulmán, por ejemplo Arabia Saudita, que se sabe que es un reino. De hecho, si no me equivoco, existe un príncipe, un rey, ¿verdad? De Arabia Saudita. Entonces es una monarquía, perdón, un reino, una monarquía. Esta persona va de intercambio, y va y tiene amistades porque allá lo reciben muy bien y come comida diferente e intenta hablar el idioma y entonces pasa un momento muy especial en aquel país y todo. Y al regresar del país, cuando él ve a personas que vienen de Arabia Saudita y viven en su país, les recuerda de manera un poco nostálgica la experiencia que vivió. Sabe de primera mano, porque lo vivió, cómo esas personas socializan e interactúan y saben por qué chocan contra las personas ingleses como él en ciertos aspectos, pero entiende que no es porque aquellas personas sean malas, sino porque su pensar es diferente. Eso es lo que un intercambio crea en una persona.
más empatía, más tolerancia, el entender, el conocer, el saber por qué una persona actúa de la forma que actúa, porque come la comida que come, cómo habla, el idioma que habla, ¿de acuerdo? Entonces, realmente un intercambio es trascender la frontera, no solamente física del país, sino mental propia. De esta manera, pues se les invita a las diferentes personas que estén interesadas en algún momento en generar ese estado de conciencia y a romper esas barreras, que deseen romper esas barreras, a generar algún día o solicitar mediante ahí sigue el intercambio cultural, ¿verdad? Sí, sí existe siempre cuando la posibilidad. Además que, por supuesto, tenemos el aspecto de los idiomas, ¿verdad? Siempre yo destaco esto en cualquier, con respecto a la interculturalidad, porque los idiomas realmente cambian la interacción que yo tenga con las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si usted está por allá, en aquel lugar de lo más largo que existe, arrinconado en alguna isla por allá donde usted no entiende el idioma, no sabe de qué están hablando. Pongamos un país, por ejemplo, que esté muy lejos de aquí, por ejemplo, Japón. Este, ¿Qué pasa si usted está en Japón y usted nada más escucha a la gente hablar japonés o en algún momento alguien se te acerca a hablar inglés, que no es nuestra primera lengua? eh, y de un pronto a otro usted escucha por allá a alguien que habla español. Y no solo habla español, ¿qué tal que hable con acento costarricense, verdad? En ese caso, es inmediatamente para nosotros esa persona alguien que destaca entre la multitud porque conoce nuestro contexto, sabe lo que queremos decir, habla nuestro idioma, entonces se rompe una cierta barrera invisible que existe entre la persona que no sabe nuestro idioma y la persona que sí lo sabe o sí lo entiende. Entonces, al tomar una experiencia intercultural como el intercambio, eh, tenemos mayor posibilidad no solamente de conocer a las personas, digamos, en su entorno, a personas diferentes en sus diferentes entornos, sino que podemos aprender de su idioma y entonces cuando sea necesario en la vida ver a personas que tengan esa nacionalidad a la cual nosotros en algún momento fuimos, pues tendremos una interacción más directa y entenderemos bien su forma de ser, su forma de actuar, ¿verdad? Y comprenderemos mejor. Y eso a su vez se verá reflejado en la capacidad, por ejemplo, de hacer negocios, de completar trabajos, por ejemplo, por ejemplo, de simplemente interactuar con una persona que sea extranjera y venga, por ejemplo, a nuestro entorno laboral, ¿verdad? Entonces, creo que es algo bastante importante, bastante este, destacable y es algo que muchas organizaciones, no solo AESEC, sino, por ejemplo, instituciones públicas deberían tratar de priorizar con respecto a las personas que están formando, ¿verdad? Creo que es algo bastante imprescindible, diría yo. Y no solo eso, sino que es algo que también se paga bien. Yo como persona que contrata a empleados, pagaría muy bien si conozco, por ejemplo, o si tengo uno de mis empleados que habla árabe, por ejemplo, y tenemos a un invitado que viene de un país árabe. Entonces, se paga bien, nos convierte en mejores personas y no solamente eso, sino que trascendemos nuestras propias fronteras, no solo físicas, sino también mentales, como lo he dicho anteriormente. Pues eso sería toda la sesión por el momento. Les agradezco mucho la atención y espero que pueda ser de utilidad para ustedes. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias, mucho gusto. Soy Michael Martínez y estoy para servirles.